Noche de jueves 14 de junio. Estamos en vivo acá en A la Medida. Buenas noches a usted que nos ve en casa. Sandy Monroy, es un honor saludarte en esta noche. Gracias, Julio. Buenas noches para ti también. Tenemos diversos temas de los cuales le estaremos dando a conocer los temas más destacados de esta jornada con su respectivo análisis. Por supuesto, a nivel nacional e internacional, la noticia no se detiene, Julio. No se detiene y claro que sí, como tú has dicho, será muy interesante conocer análisis sobre tema de pago de impuestos o evasiones fiscales, sobre tema de cómo sigue la ayuda para los damnificados y algunas otras cuestiones como tras la pista del dinero y narcotráfico. No lo sé, quizás por ahí va la cosa. Pero ¿qué te parece si vamos con nuestros titulares para que se vayan preparando en esta emisión? Bienvenidos. Golpe a estructura del narcotráfico. 12 capturados dejó un operativo contra un grupo vinculado a varios asesinatos y el decomiso de cocaína. En la SAT no se quedan quietos. Se viene una fiscalización masiva en meses de alto comercio. Van contra los evasores de impuestos y los que no dan facturas. Sin tregua. Siguen las acciones para ayudar a los damnificados por el volcán de fuego, pero su situación sigue siendo crítica en los albergues. Largo proceso. Analizaremos el plan del gobierno para construir 1000 casas y reconstruir puentes y carreteras con un proyecto de 500 millones de quetzales. A un paso de legalizar el aborto, diputados argentinos aprobaron un proyecto para su legalización y despenalización. Todo queda en manos del Senado. Paro nacional en Nicaragua. Calles desiertas en Managua mientras se acerca la reanudación del diálogo nacional y se agrava la crisis. Con este tema, los operativos de hoy, donde 12 personas fueron capturadas en el occidente del país. A estas personas se les vincula de presuntamente estar involucrados con el comercio y tráfico de drogas. San Marcos, Retauleu, Suchitepeques y Quetzaltenango fueron el escenario de operativos en contra de una estructura presuntamente dedicada al narcotráfico, la cual ha dejado como resultado 12 personas detenidas y más de 20 vehículos incautados, además varios ilícitos. Fueron detenidas 12 personas, algunas de ellas en flagrancia, ya que se localizaron algunos ilícitos dentro de las residencias, y el resto de personas que fueron detenidas por orden de juez competente. Y también se localizó droga, de acuerdo con la prueba preliminar de campo, cocaína, en uno de los inmuebles. Los datos preliminares de la investigación apuntan a que esta banda podría estar relacionada con el asesinato de 5 personas y la incautación de 20 kilos de cocaína en 2016 y 2017. Específicamente a esta estructura se le vincula con 2 casos. Uno de ellos ocurrido en el año 2016, cuando en una aldea de Ayutla, San Marcos, se da un ataque armado en contra de un grupo de personas y 5 de ellas. Con la investigación se logró establecer que el posible crimen del hecho fue precisamente la vinculación de estos grupos con delitos relacionados con el narcotráfico. El año pasado, la Fiscalía también hizo una incautación en Tecumumán, San Marcos, de 20 kilos de cocaína, y la investigación que venían realizando arrojó a que este mismo grupo vinculado a la muerte de 5 personas también está vinculado a esta incautación que se hizo el año pasado, en donde también hubo 2 personas detenidas, las cuales se logró establecer que también forman parte presuntamente de esta estructura. Hasta el momento se presume que este grupo participa en comercio, almacenamiento y tráfico de drogas a México, pero aún no se ha establecido si pertenece a un cártel específico. Esta estructura que, según las investigaciones, aparentemente operaba desde el 2010, y vemos entonces cómo se fue reestructurando, cómo logran capturar algunos, pero luego nuevamente se van cambiando esos roles y estaba muy fuerte la estructura. Julio, ¿cómo ves tú esta situación? Y de hecho así se mantiene, como tú lo acabas de indicar, Sandy, muy fuerte. Por eso es crimen organizado.
Y el narcotráfico particularmente se ha estructurado a través de décadas de una manera perfecta. Cuando empezaron en Colombia, cuando trasladaron operaciones de Colombia a México y cuando de México, con el combate de ambos países, me refiero a Colombia y México, se trasladaron a Guatemala. Hoy por hoy Guatemala realmente está llena de todos los cárteles que funcionan en México. Tenemos el cártel del Golfo, el cártel de los Zetas, la familia y presencia de otros pequeños representantes de familias guatemaltecas que de alguna manera son los lugartenientes de estos grandes cárteles mexicanos. Lo que es cierto, Sandy, lo que tú decías, hoy se da este golpe que es plausible a la estructura del narcotráfico, pero mañana ya vuelven a estar organizados nuevamente y listos para seguir operando. Sabemos que este punto y estas rutas que ellos cubrían, pues ahora se han quedado débiles, pero correcto, no faltará también el cártel que pues vaya a aprovecharse de esta situación. A mí lo que me llama la atención también, Julio, es cómo la mujer se ha ido incorporando a estas estructuras del narcotráfico, porque había una mujer que era la encargada de manejar todo el dinero. Esto es muy importante lo que acabas de decir, porque cuando hemos estudiado algunas otras estructuras del crimen organizado como las maras, vemos cómo casi está equilibrado, ¿no?, entre hombres y mujeres. Cuando nos volcamos a otras de las estructuras criminales transnacionales, como es el narcotráfico, vemos que hay un papel fundamental y trascendental de la mujer. De hecho, hay ya algunos pequeños, digamos, no cárteles, sino que familias que representan a cárteles que ya están al mando de mujeres, fíjate, Sandy. Y en este caso específicamente la captura de esta mujer que estaba encargada del tema de las finanzas específicamente. Cada vez vamos a ver más mujeres involucradas dentro de estas estructuras criminales en un país con fronteras a veces tan débiles y un país con territorios todavía anómicos. Cuando hablo de anómicos me refiero a que hay territorios pequeños o grandes, cual fueren, que no los controla completamente el Estado. Los controlan o las maras y el narcotráfico. Otro punto que me llama la atención, Julio, es de que estas estructuras de narcotráfico, obviamente por el tema de la ley, porque saben que en cualquier momento les pueden llegar, también por los enemigos que se pueden ir generando, y es que recordemos que también se da esta situación. ¿Cómo es posible que se hayan confiado y les cayeron de una forma muy rápida, muy fácil, muy estratégica también por parte de las fuerzas de seguridad? Bueno, aquí hay una situación muy importante, Sandy. Sí tenemos dentro de la Policía Nacional Civil específicamente algunas unidades élites para el combate del narcotráfico, pero también, y esto hay que decirlo para que el televidente lo sepa, contamos con el apoyo de agencias estadounidenses. Y no hablo solo de la DEA, también está el NAS, que de alguna manera en los temas de seguridad y de narcotráfico particularmente apoyan bastante con temas de inteligencia y con temas operativos y logísticos al gobierno guatemalteco y a la parte de seguridad. Y es así como de alguna manera cosas impensables han pasado en golpes duros al narcotráfico aquí en Guatemala. Recordemos que la primera vez que se capturó al Chapo Guzmán se capturó acá en territorio guatemalteco. Recordemos también que de alguna manera cuando se captura en su momento a Daniel Pérez Rojas, el Cachetes, el segundo en la estructura de todo lo que eran los Zetas, se capturó aquí en Guatemala. Entonces Guatemala está demostrando que tiene avances, pero lamentablemente creo, Sandy, todavía quedamos bastantes pasos atrás, porque el narcotráfico tiene un gran poder, no solo el logístico, no solo el operativo, sino que el poder que les da el dinero. Por supuesto, y precisamente en estos allanamientos, Julio, se encontraba armamento pesado. Correcto. Toda una serie o despliegue de seguridad que no se usó. O sea, eso es lo que yo no puedo entender en realidad. ¿Cómo es posible, teniendo tantos guardaespaldas, teniendo pues tanto armamento, tanto dinero, unas casas lujosas, unas mansiones prácticamente? No respondieron. No respondieron de ninguna forma. No respondieron, y esto se debe a una situación, y es interesante que nuestros televidentes así lo entiendan y lo vean. Cuando se hacen operaciones de inteligencia, que después de ese plano de la información, que es la inteligencia, pasan al plano operativo, lo que se busca siempre es la sorpresa, y con esa sorpresa vemos que fueron capturados de alguna manera, de esta manera tan, entre paréntesis, fácil en cuanto a lo que puede responder el narcotráfico, porque por muchos hombres que tuvieran, por muchas armas con las que contaran y contaran con alguna ventaja en ese sentido, operativamente se demostró hoy que hay capacidad aquí en Guatemala de combatirlo. Sin embargo, Sandy, este operativo de hoy debería replicarse
aplicarse en muchísimas otras escalas y dimensiones para realmente darle un golpe certero a este narcotráfico que nos tiene también lamentablemente como un país, por la posición que tenemos geopolítica y geoestratégica, muy importante para ellos. Como un corredor. De Así forma breve, Julio, quiero que me digas qué le hace falta a las fuerzas de seguridad para poder aumentar este tipo de operativos y para tener más resultados, porque sabemos que si bien el trabajo de inteligencia es muy bueno, pero también se necesitan algunas herramientas. Operativamente se necesitan esas herramientas que tú dices. Necesitamos invertir en tener todo tipo de vehículos y armamento, y cuando hablo de vehículos van desde lanchas, submarinos, helicópteros, avionetas y aviones para poder combatirlos, radares y otras cosas más. Los radares es un tema muy importante, y también otros aparatos para investigaciones especiales como las mismas escuchas telefónicas y el armamento correspondiente para poder defenderse, fuera de que tenemos capacidad estructural en los hombres y mujeres que están formados para combatir el narcotráfico. Gracias, Julio. Bueno, este es el tema del día, los allanamientos que se llevaron a cabo en distintos puntos, en lugares fronterizos, hay que mencionarlo. Le vamos a dar seguimiento porque las personas detenidas fueron trasladadas a tribunales, allí deberán responder también, y conoceremos más acerca de la evidencia que tiene el Ministerio Público con esta estructura. Correcto. Continuamos. Y en otras noticias, más de 30 niños fueron rescatados y reubicados con sus familiares luego de que fueran explotados laboralmente en distintos comercios. El pasado lunes, el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra la Trata de Personas, realizó un operativo masivo que dio como resultado el rescate de 46 menores explotados laboralmente en tiendas y tortillerías. Hasta el momento, más de 30 niños y adolescentes ya están con sus familias. El día lunes, en compañía de representantes del Ministerio Público, al momento de realizarse los allanamientos por parte de ellos, tuvimos la oportunidad de rescatar a 46 niños, niñas y adolescentes. Ya estando en el centro de operaciones, fue posible establecerse de que 2 de los presuntos adolescentes ya contaban con la mayoría de edad, por lo que ellos pues inmediatamente se dio algún familiar que se presentó. El día lunes tuvimos la posibilidad de reintegrar a 34 niños, niñas y adolescentes con sus familiares, institucionalizando únicamente a 10. El día martes 12 de junio tuvimos la posibilidad de solicitar la modificación de la medida, ya que los progenitores de estos adolescentes se presentaron y solicitamos que la medida fuera revocada y se reintegraron a 3 niños, niñas y adolescentes. El día de ayer aún estamos realizando investigaciones, pero ya el día de ayer se reintegraron a 2 niñas más, teniendo únicamente hasta el momento 5 niños, niñas y adolescentes institucionalizados. Las investigaciones continúan y de momento ya se han recibido más de 50 denuncias de casos de explotación laboral infantil. Bueno, 2 situaciones positivas, golpe duro al narcotráfico y al delito de trata de personas, pero la información va a continuar fluyendo acá en A la Medida, Sandy. Así es, pero ha llegado la hora de hacer una pausa, eso sí, volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Le contamos esta información por el desarrollo del evento de fútbol a nivel internacional y el pago del bono 14. La SAT contempla a nivel nacional la fiscalización de 40,000 comercios. Esto pues se pretende para poder sorprender a los que incumplen con las obligaciones tributarias. Porque tenemos actividades comerciales, las inspecciones tributarias se realizarán entre el resto de junio y julio. Dentro del proceso de inspección se revisará la inscripción ante la SAT, emisión de facturas y su vigencia, autorización de equipos, entre otros. Los auditores tienen la facultad de hacer el corte en los documentos contables, sellar y firmar. En el caso de detectar infracciones, se procederá con la elaboración de actas administrativas, según lo dio a conocer el ente tributario. Los incumplimientos por falta de inscripción, actualización de datos, omisión de declaración o hacerlo con errores, así como no facturar, generan sanciones con multas de 50 quetzales diarios hasta 10,000 quetzales por cada falta. Este tema de los impuestos siempre es muy importante. Los más de 39,000 operativos que se realizarán por medio de la Intendencia de Fiscalización
el enfoque va a estar sobre la evasión de impuestos y las anomalías en la entrega de facturas. Además, en las empresas que reportan pérdidas y no están tributando, pero siguen funcionando, los auditores se enfocarán en revisar la inscripción en la administración tributaria, la emisión de facturas vigentes y el cumplimiento de requisitos legales, así como la documentación que ampara la mercancía para la venta, y el equipo de cómputo que esté autorizado por la SAT debe recuperar la confianza de la población para que los impuestos correspondientes sean pagados. Sandy, esto es una situación muy importante, recuperar la confianza por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria para que haya, valga la redundancia del término, esa confianza de tributar. Por supuesto, pero también es momento de que pongamos orden en el comercio. Correcto. Para que de esta forma puedan llegar todos estos tributos a las arcas del Estado, porque a veces nos quejamos precisamente que no hay recursos, que se necesitan pues mayores mejoras en educación, en salud, pero ¿de dónde va a salir todo este dinero si no es por medio de la tributación? Tributación que a veces no se hace en algunos comercios donde ni siquiera se emite factura. Sí, es que esa es una situación muy importante. La mayoría de los guatemaltecos de la clase trabajadora, de alguna manera, pagan sus impuestos y de alguna manera muchas veces son retenidos hasta por las empresas, pero no se vale, porque eso sí no se vale, que algunos comercios no lo hagan. No lo hagan en cuanto al reporte a la SAT, Sandy, porque sí lo están cobrando con la factura, claro, sí lo están reteniendo, y como tú bien dices, si queremos mejores escuelas, mejores hospitales, mejores carreteras y una mejor condición, nuestra obligación como ciudadanos es poder tributar. Por supuesto que lo que yo veo como contraposición y algo muy difícil para esta situación es que haya confianza por parte de la población. Exacto. Es más, fíjate, Sandy, aquí en Guatemala deberíamos de empezar a pensar en alguna cuestión. Se pudiera hasta bajar el tema de los impuestos si la mayoría de la base tributaria contribuyera, es decir, pagara sus impuestos, porque entonces habría realmente un superávit para mantener al Estado guatemalteco, porque recuerda que el Estado no produce nada, somos nosotros, sí, los ciudadanos, quienes con nuestros impuestos mantenemos todo este tipo de obras que tú mencionaste tan importantes. Exacto, Julio, pero a veces las personas no entienden una situación. Sabemos que por la marcha, por la prisa, ni siquiera pues nos esperamos a que nos den la factura, y en este tema, cuando nosotros no pedimos la factura, no la exigimos al comercio, prácticamente estamos dejando que nuestros tributos, que como tú decías, en el precio que ya se incluye, ahí todo el tema del IVA y todo lo relacionado, pues bueno, prácticamente se está evadiendo, no está llegando a la SAT. Es correcto, porque muchas veces lo que pasa es exactamente lo que acabas de decir. Todavía, esa pregunta ya no se debería hacer, ¿quiere factura? Por supuesto, no es que la quiera, es que me la tiene que dar. O a veces, es una obligación. Exactamente. Y decimos no. Sí, no la necesito porque tal vez no tienes que reportarlo, pero tendría que ser parte de la cultura tributaria. Y a veces a mí también me ha sucedido algo, ¿sabes? Cuando he ido a comprar alguna situación, les digo, ¿me puede dar la factura? Y se me quedan viendo todavía como... Hay que estar pidiendo, ¿verdad? Ajá. Exactamente. ¿Hasta dónde hemos llegado? Pero ahí fíjate que si eso pasa, Sandy, la recomendación para nuestros televidentes es que pidamos el libro de la DIACO, el libro de quejas, y reportemos esa situación, porque como lo hemos dicho muchas veces acá en A la Medida, la mejor arma ciudadana que tenemos, y en este caso también, es precisamente la denuncia, y la DIACO tiene de alguna manera junto con SAT que ver estas situaciones, pues son completamente anómalas. Muchas veces se utilizan algunas otras cortinas, digámoslo así, de que mire, quiere ayudar a tal situación para una situación benéfica aparentemente, pero lamentablemente algo que es bueno después termina sirviendo simple y sencillamente para la evasión de impuestos. Hay que tener mucho cuidado hasta con esa cuestión. Yo me doy cuenta, Julio, a lo mejor no es en todos los casos, pero sí se ha dado en varios lugares, por ejemplo en el tema de parqueos. Sí. ¿Cuántas veces te dan una factura? Sí. Ojo. A veces solo pagas y no recibes facturas, si no es que las pidas. Y a veces las personas dicen, no, pero si me cobraron 5 quetzales, 8 quetzales, no importa. Son 10 quetzalitos, ¿cuánto es eso de IVA? No, pero es que de 10 quetzales en 10 quetzales, a lo largo de un día, ¿cuánto se pierde? A lo largo de una semana y a lo largo de un mes van a ser millones. Millones que no están llegando donde deben de llegar, y después nos preguntamos, pero ¿por qué no se llega a la meta de recaudación? ¿Por qué no tenemos mejores obras estructurales? Por
eso. O sea que hay una parte ciudadana también, Sandy, que no estamos haciendo. Es parte de nuestra responsabilidad y nosotros prácticamente somos cómplices de esas evasiones. Sí. ¿Qué sectores comerciales crees tú, Julio, que son los mayores evasores de los impuestos? Bueno, lamentablemente, Sandy, a veces se da mucho en algunos sectores de comercio que parecieran no tener esa formalidad en cuanto a la costumbre. Por eso decimos la costumbre es una de las grandes 5 fuentes de derecho y la más importante para crear derecho. ¿Por qué? Porque de pronto vas a X negocio, digamos una venta de pan, por decir cualquier cosa, y en una venta de pan tú generalmente, si es de barrio, no pides una factura. Exacto. Pero no significa que no te la tengan que dar o no significa que no la tengas que pedir. Y así como aplica para ese negocio, solo lo mencioné por un ejemplo, debe ser para todos, incluyendo lo que tú decías. Pagas el parqueo en algún centro comercial y lo primero que haces es dejar la factura. Esa factura es tuya, llévatela porque es el comprobante de que ya cumpliste con tu obligación. Así es, y esa es la lección de hoy, lo que le queremos decir a ustedes, que por favor contribuyamos a que esos impuestos lleguen a donde corresponde, que pidamos factura, que exijamos y de esta forma también creemos esa misma cultura en los negocios, porque al momento en que los ciudadanos empiezan a exigir, los comercios también tienen que ceder, ¿no? Y es parte de la obligación que se tiene de ley en Guatemala. Ahí está, es obligación de ley. Y bueno, en seguimiento a un tema que se generó ayer en una manifestación, la diputada Patricia Sandoval llegó a la Torre de Tribunales para presentar una querella penal en contra de un manifestante que la agredió verbalmente en un movimiento ciudadano que se realizó frente al organismo legislativo. La denuncia penal fue recibida en el primer nivel de la Torre de Tribunales, Departamento de Gestión Penal. La congresista Patricia Sandoval considera que fue víctima de violencia psicológica cuando el manifestante le gritó y le dijo palabras soeces. Vejámenes que se dieron, intento incluso, pues en algún momento pensé que iba a perder hasta la vida en ese momento. Hay 60 diputados, incluyendo los que no están en el país, que están solidarizados y están comprometidos a exigir que la justicia se cumpla en Guatemala. El Congreso de la República se niega a creer que esos son los estudiantes que son el futuro del país. Eso no es Guatemala. Las mujeres guatemaltecas merecemos respeto. Continuando con noticias en el ramo precisamente judicial, hoy el exsecretario privado de Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, regresó a Torre de Tribunales para declarar en anticipo de prueba en un juicio de extinción de dominio. Custodiado por 3 agentes de seguridad en el 13 nivel de la Torre de Tribunales, Juan Carlos Monzón se presentó ante la jueza de extinción de dominio, Flor de María López, para declarar sobre cómo y cuándo se canceló para adquirir una propiedad de la ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, en Roatán, Honduras. Vicepresidenta, yo sé que carros ella no quiere, y además esos carros tienen uno iguales los hijos, ella no quiere. ¿O qué le regalo, Juan Carlos? Señor presidente, le dije, la señora vicepresidenta tiene una gran deuda con una casa que compró en Rota. Ah, sí, me enteré, me contó, me dijo, pero eso es mucho pisto, usted no tengo, ¿cuánto debe? Ah, no, le dije, y debe aproximadamente unos 700, 800 mil dólares, sino como 900 mil dólares debe aproximadamente. No, me dijo, es mucho dinero, no, yo no puedo pagar eso. La unidad de extinción de dominio del Ministerio Público ha logrado despojar de varios bienes a la exfuncionaria Roxana Baldetti. Actualmente enfrenta su primer juicio en un tribunal de sentencia. Entre los bienes que el Ministerio Público logró establecer que Baldetti adquirió, supuestamente de forma anómala, está una propiedad en Roatán, Honduras. Bueno, habrá más información. ¿Qué es lo que está pasando con los damnificados de la tragedia del volcán de fuego y algunas otras situaciones también importantes sobre lo que se va a hacer en esta tragedia? Pero, Sandy, todavía no, ¿verdad? Todavía no. Vamos a hacer una pausa primero y regresamos con estos temas. Ya volvemos. ¿Y qué acciones se
están implementando o se van a implementar en los próximos días. Le cuento que la Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia confirmó que se trabaja en conjunto con el Comité Nacional de Emergencia para apresurar el tema de los albergues de transición, esto debido al hacinamiento actual. José María Godoy, titular de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, indicó que son 18 instituciones que trabajan de manera conjunta en la coordinación y administración de los albergues debido a la cantidad de personas damnificadas que dejó la erupción del volcán de fuego. Además, comentó las necesidades actuales de esa secretaría. Nosotros necesitamos invertir en todo lo que es la administración de los albergues, y se ha considerado en este momento que necesitamos ciertos insumos y combustible, vehículos, mantenimiento para poder estar atendiéndolos. Recordémonos de que nosotros estamos aquí en la capital, tenemos que transportar personas, además también tenemos dentro de todo ello algunos otros productos como por ejemplo lámparas, pañales, asuntos de tipo sanitario, de tipo para limpieza. Bueno, hay un sinnúmero de productos. Ya hoy o mañana ya se va a estar subiendo el evento a Guate Compras para poder hacer compras. Entre ellos también hay catres, almohadas y otros tipos de cosas. Actualmente son 3.652 personas las que permanecen en los albergues luego de la erupción del volcán de fuego del pasado 3 de junio. Las autoridades de Conred han brindado información de algunos sectores que se encuentran inhabitables en el país, por lo que brindan también recomendaciones. Aquí les mostramos los detalles. El Consejo Científico del Sistema Conred es el encargado de determinar sectores de alto riesgo en el país. Cuando se logra identificar un punto de amenaza, la instrucción es no realizar ninguna construcción y declarar el área inhabitable. El vocero de dicha institución ha indicado cuáles son algunos de estos sectores. Tenemos varios lugares en donde se han declarado sectores de alto riesgo, zona 1 de Misco, el Cerro Los Chorros en Alta Verapaz, los sectores, por ejemplo, aledaños en el caso de la cuenca del lago de Amatitlán, un caso específico es el sector, por ejemplo, del Cambray, donde se mantiene esa declaratoria, y así podemos hablar de varios puntos, pero hay un procedimiento que se realiza. Uno de estos es primero identificar que existe una amenaza, para lo cual una grieta, por ejemplo, puede ser un sector en donde está ocurriendo un deslizamiento que esté activo, como el caso de la zona 1 de Misco. La recomendación es que estén atentos a cualquier alerta de la Conred y apoyar si en caso se necesita hacer una evacuación. Y bueno, uno de los menores que sufrió quemaduras a causa de la erupción del volcán de fuego fue trasladado a un hospital en Texas, Estados Unidos. Ignacio Emanuel Hernández García, de 3 años, 8 meses, estuvo interno en la unidad de quemados del Hospital Roosevelt. Su estado de salud es crítico ya que tiene quemaduras de 3er grado, por lo que fue trasladado a un centro asistencial de Estados Unidos. Lo acompañan los doctores de Houston, Texas y su padre. Esperan que con el tratamiento especializado esté de regreso en aproximadamente 2 meses. Bueno, y sobre este tema es importante hablar acerca de lo que pasará con la reconstrucción. En el corto plazo se construirán 250 albergues de transición unifamiliares con 250 módulos con los cuales se va a iniciar este tema. Hablando de esto, se ha pensado por parte del gobierno que la vivienda debe ser digna, y para ello 1.000 casas van a ser construidas de una manera pronta e inmediata. Ya se tiene identificada una finca por parte del gobierno, es la finca La Industria, ubicada en el departamento de Escuintla, y este primer módulo de construcción empezará con 252 viviendas. El plan de reconstrucción además incluye la reparación de 3 puentes, la reconstrucción de 5 kilómetros de carreteras, 3 rotondas, la mitigación en el río Huacalate. El gobierno para todo esto proyecta una inversión de 500 millones de quetzales que están ya identificados, Sandy, que están ya disponibles y que esperamos entonces de la manera más pronta e inmediata posible se pueda poner en marcha la reconstrucción y darle una vivienda digna a los afectados. Eso es lo que están esperando ellos y se lo merecen en realidad luego de haber pasado por ese momento tan difícil. Pero yo me pregunto,
¿en realidad crees que van a alcanzar estos 500 millones? Porque las emergencias son varias, solo el tema de reconstrucción, de puentes, el tema habitacional, por supuesto, de todas estas viviendas que se está buscando también de alguna forma poderlas financiar, ¿no? Por donaciones y esto. ¿Pero crees que sí va a alcanzar? No va a alcanzar, porque si estamos hablando de 1,000 viviendas y que se van a empezar con 252, construir una vivienda, tú sabes lo caro que es en nuestro país como en cualquier otro. Entonces lo importante ahora es de que hay ya 500 millones de quetzales ubicados a través de transferencias que se hicieron de dineros que no se han utilizado, que no se han invertido hasta este momento por parte de los diferentes ministerios. Por supuesto que eso solo va a servir para una fase inicial, ¿verdad, Sandy? Ahora creo que lo importante será el identificar el dinero que sea necesario de la manera más pronta posible, de manera también que el Estado guatemalteco no se endeude, en la manera de lo posible que no pidamos préstamos si no es absolutamente necesario, porque eso sí significaría un endeudamiento no solo nuestro, sino que de nuestros hijos y de nuestros nietos. Por eso a mí me parece bastante importante el hecho de que ya se tenga identificada la finca, que ya se tenga identificada cuánto se van a construir y en el ínterin también de que se tenga la planificación en cuanto a los 250 albergues de transición, porque el tiempo que se demorará a construir estas viviendas también es un tiempo no tan corto. Por supuesto, Julio. ¿Cómo has visto la respuesta que ha tenido todo este Sistema Nacional de Emergencia en cuanto a la situación que se ha presentado con daños a infraestructura, con daños a diferentes sectores también y por supuesto el tema habitacional? ¿Cómo has visto tú la respuesta que han tenido al momento? Bueno, por el momento te he de decir que al principio lo vi lento, ¿verdad? Lo vi lento, como que no estaba acelerándose con esa celeridad que se necesita. Sin embargo, en este momento la cosa parece haber cambiado de un momento para otro y eso es bueno, porque para ello las autoridades tienen que tener ese nivel de respuesta. El hecho de ya tener la idea de que vas a tener albergues de transición, de que has identificado una finca, que vas a construir viviendas, creo que es muy importante. Ahora, hay una cuestión, Sandy, estoy seguro también de una cosa, no va a ser suficiente el dinero identificado hasta el momento, porque 1,000 viviendas creo que tampoco son las suficientes. Por supuesto, pero bueno, este tema le vamos a dar seguimiento, también queremos saber... Pero es un avance, ¿eh? Exacto, ¿cuándo se puede iniciar? De momento ya se tiene al menos el dinero destinado, porque eso es importante. Sin dinero no podemos empezar con nada. No podemos construir casas en el aire y hoy se está viendo que las vamos a construir en bases sólidas, con lugares que le pertenecen al Estado guatemalteco y con dinero que ya es parte del presupuesto. Por supuesto, pero bueno, tenemos otras noticias que también le queremos dar a conocer, así que usted muy pendiente, vamos con otro tema. Y hablemos acerca de la actividad de los volcanes. Investigadores han alertado sobre una posible contaminación en los ríos luego de la erupción del volcán de fuego. A dicha situación se suman las lluvias que han arrastrado material volcánico a los ríos y la arena que ha llegado a las fuentes de agua potable. Se le tiene que dar seguimiento. Recordemos que las fuentes normalmente están lejos de las áreas, digamos, en donde se concentra la población. Entonces no podemos pensar en este caso que si la población ahora se va a trasladar a otro sitio, que también se van a trasladar las fuentes. Eso es totalmente imposible. Las fuentes continúan, digamos, en los mismos lugares en general y por supuesto que hay que proceder, digamos, a analizar la calidad de esas. Expertos recomiendan monitorear el agua que consumen los ciudadanos para evitar su exposición a material volcánico que afecte su salud. La contaminación que se da, bueno, aparte de que es del agua, también es de las partículas y también como el residuo, porque la lava baja y tapa una gran cantidad de infraestructura, de casas y todo, y queda dentro. Y a veces estas después se quiebran, se desmoronan y entonces se genera un material que a veces debe ser removido. Lo recomendable en el caso del agua, que fue su pregunta específica, el tema es controlar lo que es limpiar los ríos. ¿Por qué? Porque los caudales del río se llenan, se asolvan, entonces hay que limpiarlos para que pueda fluir, porque si no el agua cuando llueva se va a desbordar con mucha más facilidad. Y bueno, recientemente el INSIBUME publicó un boletín sobre la actividad del volcán Santiaguito. Sin embargo, su comportamiento, lo han indicado, es normal. Pero veamos los detalles a continuación.
Bueno, lo que sucedió ayer específicamente a partir del mediodía fue descenso de lajares. Recordemos que el volcán Santiaguito ha tenido bastante actividad no solo en los últimos años, sino desde 1922. Esto hace que haya bastante material depositado en sus faldas y principalmente para la época lluviosa ocurre todos los años el descenso de lajares, ¿verdad? Se generó un lajar y posteriormente a casi 45 minutos se generó otro, principalmente movido por las lluvias, ¿verdad? Que este es el mecanismo de que inicia un lajar, las lluvias, en este caso las del día de ayer, que fueron muy fuertes. ¿Esto puede representar algún peligro para la población? Bueno, principalmente con la actividad de ayer, los lajares, realmente sí un peligro bastante eminente a los que están bastante cerca de los cauces y también no solo en el área volcánico sino aguas abajo. Por ejemplo, los ríos del volcán Santiaguito llegan al río Samalá, casi a proximidades después de la aldea Las Marías, que se encuentra por casi por San Felipe Reo. A esa altura se unen todos estos ríos y ya bajan hacia el río Samalá, llegando hasta el puente Castillo Armas, ¿verdad? Entonces lo que podría ocasionar algún desbordamiento en esa parte y un poco más abajo en la Vuelta del Niño, provocando por ahí tal vez unas complicaciones en el tráfico, ¿verdad? Entonces realmente esa sería básicamente la complicación aguas abajo de los lajares. Bueno, nosotros a la población le decimos de que realmente no se acerque a los ríos, en este caso al río Samalá, porque hemos visto que muchos dicen, muchos dicen viene la lava, ¿verdad? Pero es realmente lajar, ¿verdad? Entonces que no se acerquen a los puentes, en este caso al Castillo Armas o a las orillas o a los puentes colgantes, por ejemplo, que hay en los diferentes pasos, que no estén cerca porque pueden haber desbordamientos o derrumbes que pueden provocar algún tipo de pérdida de soporte de estas estructuras que se encuentran sobre los cauces y también eso es importante que usted esté informado acá en A la Medida de esa actividad volcánica. El día de hoy el volcán de Fuego registró el descenso de varios lajares por las barrancas Taniluyá, Cenizas, Río El Gobernador y Las Lajas, con dimensiones entre los 30 y 45 metros de ancho y 3 metros de alto. También se registraron lajares en la barranca Santa Teresa y el río Mineral, afluentes del río Pantaleón. No se descartan más lajares en cualquiera de las barrancas principales. El volcán Santiaguito, por su parte, continúa registrando el descenso de un lajar moderado por el río Nimá 1, afluente del río Samalá por las condiciones climáticas registradas, mientras que el volcán de Pacaya registra una fumarola a una altura de 600 a 800 metros, además de un tremor interno por el ascenso de magma y gases a la superficie. Sandy, lo que hemos estado hablando en estos días acá en A la Medida, hay 3 volcanes en actividad en Guatemala, los 3 siendo monitoreados por Insibumi y por Conred, pero nunca podemos decir, mire, si ya pasó lo del volcán de Fuego, no va a volver a suceder. Esto es un riesgo latente que tenemos y hay que entenderlo. Por supuesto, Julio, pero se da una situación aquí. Tenemos estos 3 volcanes con actividad, han indicado que está dentro de los parámetros normales, pero también estamos en una temporada de lluvia. Sí. Esto vemos entonces que se viene con los lajares, porque todo este material volcánico tienen que descender por medio de estas lluvias y hay algunas precipitaciones. Esta semana, por ejemplo, tenemos la presencia de una onda del este, va a complicar más, la lluvia lo está haciendo y puede afectar. Tú lo has dicho, esto lo que puede hacer es complicar un poco la situación. Lo importante es estar informados, por eso acá en A la Medida le damos todos los días como esa información. Usted continúe y de alguna manera tenga también pendiente en sus redes sociales lo que pasa con los 3 volcanes. Por supuesto, nosotros le vamos a informar porque el monitoreo continúa, hay un monitoreo especial y con esta información es momento de hacer nuestra pausa comercial. Vamos a la pausa, no nos cambie, somos A la Medida. Un incidente terrible ocurrió esta madrugada, donde en una gasolinera hubo un ataque con 2 víctimas mortales, Sandy. Así es, fue en la zona 11 donde se produjo esta situación, pero le vamos a dar seguimiento, Julio, porque es un tema que todavía está en desarrollo, la investigación se ha iniciado, pero tenemos a nuestra compañera periodista Magalí Alvarado, que nos va a ampliar más acerca de esta noticia. Magalí, muy buenas noches, adelante con tu reporte.
Gracias por el cambio, compañeros y amable audiencia. Nosotros seguimos dándole seguimiento a lo ocurrido ayer en la zona 11, específicamente en Las Charcas. Recordemos que el día de ayer se dio un ataque directo en contra de 2 personas que trabajaban para la empresa que se encarga de distribuir energía a toda la capital. Se trata de Rafael González, de 30 años, y Marlon Gustavo Escalante, de 37. Una de estas personas falleció en el lugar de los hechos, mientras que la otra murió al ser trasladada al Hospital Roosevelt. La investigación actualmente se encuentra en las manos de 2 grupos de investigadores, pero no nos pudieron dar mayor detalle para no entorpecer esta investigación. Como información preliminar le podemos comentar que aproximadamente fueron 47 los cascabillos que se encontraron en la escena del crimen. Se trata de las armas de grueso calibre que estos individuos utilizaron para asesinar a las 2 personas. Gracias por el cambio, compañeros. Regreso con ustedes al estudio principal. Gracias, Magalí, por esta información, el seguimiento, por supuesto. Y sabemos, Julio, que hay unas fotografías que también circulan donde Correcto. uno de estos delincuentes mostró su rostro y que podrían servir en la investigación. Y deberán de servir en la investigación, así como los videos también que se han podido recopilar. Así que de este caso seguramente, Sandy, en los próximos días vamos a estar hablando aquí en A la Medida para darle el seguimiento pertinente. Por supuesto, pero es momento de hacer una pausa en las noticias nacionales y continuamos en otro ámbito. Y en el mundo, una de las noticias que ha dado de qué hablar es lo que ocurre en Nicaragua, donde un paro nacional se realizó en la capital nicaragüense, mientras que los diálogos entre el gobierno y la oposición se reanudarán mañana. Las calles de la capital nicaragüense se mantuvieron casi desiertas mientras ocurría un paro nacional convocado por los opositores en contra del asediado gobierno del presidente Daniel Ortega. El paro nacional fue realizado un día antes de las renovadas conversaciones para poner fin al estancamiento político. La Conferencia Episcopal Católica de Nicaragua anunció que había recibido una respuesta de Ortega a una propuesta para resolver el impasse, pero dijo que no daría detalles hasta que las negociaciones se reanuden mañana. Las organizaciones de derechos humanos dicen que más de 150 personas han muerto en medio de las protestas y las duras medidas tomadas por las autoridades y grupos civiles aliados al gobierno desde que las manifestaciones comenzaron en abril. Los oponentes del gobierno exigen que tanto Ortega como la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo dejen el cargo. Destacados líderes empresariales y otros sectores han pedido elecciones anticipadas. No estaba claro si la propuesta de la iglesia o la respuesta del gobierno consideraban esas posibilidades. En el pasado, el gobierno ha dicho que las demandas de la oposición son equivalentes a un golpe de Estado. El diálogo sobre la crisis, los disturbios más sangrientos que Nicaragua ha visto desde la década de 1980, han estado suspendidos desde el 23 de mayo debido a la falta de consensos. Rápidamente le informamos acerca de algunas de estas repercusiones en la crisis nicaragüense. Los bloqueos de carreteras y las barricadas, llamados tranques en Nicaragua, afectan la movilización. Estos bloqueos, al igual que el paro nacional de hoy, tiene un impacto directo en la economía. Además que podría darse un retiro de los inversionistas a corto y a mediano plazo. La crisis que se está desarrollando en Nicaragua también podría tener un impacto en las relaciones internacionales de Nicaragua. La Embajada de Estados Unidos, sepa usted, suspendió el servicio de visas y provee servicios consulares de manera irregular y únicamente bajo cita. La represión y los ataques están causando una pérdida de confianza en las fuerzas públicas de seguridad nicaragüense. Y por último, la crisis podría desembocar en nuevas elecciones. Aunque en este punto, Sandy, surge la pregunta sobre la transparencia y credibilidad que tendrían estas elecciones en el régimen de Daniel Ortega. ¿Crees tú que sea el fin del régimen de Daniel Ortega? Creo que sí, Sandy, lo estamos viendo. Ya son casi 2 meses de paros, de protestas y de situación incontrolable en Nicaragua. Lo más sano es que de alguna manera haya un cambio, pero ojalá sea un cambio transparente, no como lo que ha pasado en Venezuela, por ejemplo. Sabemos que Nicaragua también tiene algunos problemas similares con Guatemala. Uno de ellos es la inseguridad, Correcto. que en este momento se ha aumentado considerablemente. ¿Tú cómo ves desde este ámbito la situación? Porque está afectando en el turismo, en el comercio, en diferentes sectores. Así es, se perdió toda la confianza en Nicaragua, así que en los próximos días seguiremos analizando este tema, Sandy. Así es.